renunciar a la bancada de Fuerza Popular. Kenji primero tiene que aprender a venir acá al Congreso, cumplir con las obligaciones de todo congresista y después puede pensar en ser el vocero del gobierno. No nos han escuchado, hubo agravios, hubo maltratos y no nos íbamos a exponer. No han querido recibir la denuncia, es porque precisamente tenían el temor. Ahora yo les pregunto, ¿quién tenía miedo, ellos o nosotros? Atropellos contra nuestro líder fundador, mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori. Creo que no hay que permitir o seguir permitiendo que Kenji Fujimori y sus amigos sigan sirviéndole de cortina de humo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Héctor Becerril ha dicho que prácticamente no pasa nada acá con la salida de ustedes. Bueno, el pueblo peruano lo conoce al congresista Becerril. Nosotros estamos felices y contentos. Yo me siento feliz de haber salido de una olla de grillos. Buenas noches, queridos amigos. Yo soy Patricia del Río, los acompaño en Todo se sabe el día de hoy. Bueno, crónica de una separación anunciada. Ustedes acaban de ver las declaraciones de los fujimoristas que han quedado absolutamente divididos después de que se expulsara a Kenji Fujimori y de que le siguieran los congresistas conocidos como los kenjistas. Recordemos que la Fuerza Popular era una bancada que entró con 73 congresistas y tenía un poder casi absoluto en el Parlamento. Hoy día son 61. Perdieron esa mayoría y ya veremos cuál es el futuro de estos 10 rebeldes que han salido de Fuerza Popular. ¿Creará Kenji su propio partido? ¿Lograrán armar una bancada dentro del Congreso? ¿Cómo se proyecta este escenario a futuro? Más allá del pleito que ocurrió a vista y paciencia de todo el mundo, es el futuro el que creo que se juega este bloque fujimorista que hasta hoy había demostrado ser bastante sólido y bastante cohesionado. Eso se terminó. Y el segundo tema que nos preocupa y sobre el que queremos hacer un llamado especialmente es el caso de la niña de 9 años que dio a luz en un hospital de Tacna. Esta niña obviamente estaba embarazada producto de una violación. Presuntamente su padre es el violador quien se encuentra en prisión preventiva. A ver, tenemos casos de violación terribles en el Perú. Entre el año pasado, entre más o menos enero y septiembre, el Centro de Emergencia Mujer reportó 300 niños violados entre 0 y 5 años y más de 1.500 niños violados entre 6 y 11 años. Si cada niña violada menor de 10 años terminara embarazada, cosa que gracias a Dios no ocurre por un tema de la naturaleza, tendríamos cantidad de personitas, de chiquitas con panzas de este tamaño que nos harían ver el horror de lo que está ocurriendo en nuestro país. Mientras tanto, nos dedicamos a discutir entre conservadores y progresistas, sacarnos los ojos en redes sociales, cuando hay una realidad que tenemos que afrontar. ¿Quién dijo educación sexual en los colegios? Hay gente que quiere que sea en las casas. Bueno, señores, les aviso que la mayoría de las violaciones, como en este caso, se dan en los hogares. Violación y embarazo consecuente de esa violación para niñas menores de 12 años no deberíamos considerar aborto por violación, por lo menos en estos casos. El debate está planteado y lo tenemos que enfrentar pensando en las víctimas, no tanto en nuestras posiciones que pueden ser ideológicas o pueden ser de creencias religiosas. Las posiciones personales las tenemos que dejar a un lado para debatir pensando en los niños. Lo cierto es que estas cifras no pueden seguir repitiéndose. Más de 1.800 niños al año violados, menores de 11 años. Algunas, desgraciadamente, de esas criaturitas con desarrollos hormonales precoces salen embarazadas. El embarazo de una niña de 9 años no es un hecho fortuito, es el reflejo de lo que estamos viviendo en el Perú. Así que dejemos de abandonar a nuestros niños en esta situación y busquemos soluciones. Por cierto, las declaraciones de la ministra de la Mujer no han sido muy felices en este caso y es hora de enfrentar el tema. Con esto empezamos nosotros en Todo se sabe el día de hoy. Hoy
día vimos muchas caras de alivio, hoy día vimos muchas caras de satisfacción, vamos a decirlo con todas sus letras, en los 10 congresistas que decidieron renunciar o acompañar a Kenji Fujimori en su retiro de la bancada de Fuerza Popular. Uno de los más contentos será el congresista Bienvenido Ramírez, a quien le damos la bienvenida, valga la redundancia, esta noche. Congresista, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Patricia, gracias por la invitación, por permitirnos aclarar algunas problemáticas, algunas situaciones y por dirigirnos al país. Hoy se le vio aliviado, hoy se le sintió que salía de una situación que los tenía todos un poco hartos. Claro, porque toda esta problemática, como algún parlamentario manifestó que era una novela que habían creado ellos, ¿no? Pero en realidad ellos no estuvieron nunca de acuerdo con nuestro voto de conciencia. Entonces ese voto de conciencia no es explicable. Si es un voto de conciencia, ellos no tenían por qué sentirse ofendidos, porque su objetivo de ellos era la vacancia, más que la vacancia. La vacancia por la vacancia. O sea, ustedes no encontraban, y creo que lo han dicho varias veces, en las acusaciones de corrupción una acusación suficientemente sólida para vacar a PPK. Fue muy rápido, quisieron hacerlo todo a la loca, como se dice, y entonces yo no compartí esos ideales. Entonces yo desde un comienzo dije, no, voy a votar en contra o ambas, porque no comparto ello. Entonces veía mucha desesperación cuál era el objetivo de vacar al presidente de la República. Cuando yo voy y recojo a mi región todas las necesidades que hay, el pueblo, cuando tú llegas a tu región, te dicen, por favor, no estén peleando, queremos que se pongan a trabajar por nuestro bienestar, estamos esperando ya que actúen. Así como se dice que hacemos periodismo de periodistas, a veces se hace política de políticos, es decir, correcto, se encierran en sus propias discusiones y se olvidan un poco a los que representan. Claro, porque yo no soy de ser... Yo estaba sintiendo la sensación de que había cierta obstrucción al Ejecutivo. Desde el comienzo, porque una cosa que sí es interesante... Desde el comienzo no fue, ¿no? De acuerdo. Pero en medida que se fue avanzando con las investigaciones. Pero bueno, si pero el presidente... ojo que las disidencias de Kenji con Fuerza Popular empezaron muy pronto. Casi la primera señal fue que no fue a votar en segunda vuelta por Keiko. Ese no fue un hecho suave, digamos. Que siempre reclamó la reestructuración del partido. Porque él ya tenía experiencia y tenía un periodo de congresista anteriormente. Entonces él veía cosas que estaban pasando. Ya 2 elecciones se habían perdido. Él pedía la reestructuración y nunca... ¿Y qué entendían por reestructuración? ¿Que él fuera candidato? No. Cambio de asesores, evaluar por qué se perdió la última elección. De acuerdo. Porque ¿Cuál fue la falla? ¿Quiénes fallaron? ¿Las cabezas o no fallaron las cabezas? Porque entre la primera y la segunda elección que pierde Keiko, ¿no hay mayores cambios? No hubieron mayores cambios. Ahora, ¿cómo se forma este grupo kenjista, digamos? ¿Usted estuvo cerca de Kenji desde el comienzo? ¿Era más afín a Kenji que a Keiko? ¿O la decepción hizo que se vayan arrimando al Benjamín de la familia? Un poco la decepción, ¿no? Porque cuando tú presentas tus propuestas legislativas, muchas veces tus propuestas legislativas no caminan. A ver, por ejemplo, yo en estos momentos tengo 3 proyectos de ley ya con dictamen para ser vistos en el Pleno. Tengo un proyecto de ley frenado en la Comisión de Producción 1 año 6 meses, cuando hace 1 año 6 meses lo dictamina la Comisión de Trabajo por unanimidad. O sea que el obstruccionismo no solo es hacia el gobierno, sino hacia sus propios proyectos de ley, o sea, a los que no les gustaban a Keiko. Entonces, y uno reclama siempre, oye, yo llego a mi región, mis trabajadores, mis ciudadanos de mi región de Tumbes me dicen, doctor, ¿qué pasó con el proyecto de ley acuícola? Ya fue dictaminado hace 1 año y medio en la Comisión de Trabajo cuando era el presidente, el congresista Hernando Ceballos. Ustedes han aclarado también cuál fue el ambiente tenso que se daba en los plenos del partido, ¿no es cierto? Se sentían acosados, no les daban voz. Ese es el escenario que los ha llevado a este enfrentamiento. Ahora correcto. Pregunto, el futuro. Primero, se les acusa de ser operarios del presidente Kuczynski, de estarlo protegiendo de las acusaciones de corrupción. Tanto que han dicho que Kenji parece el premier de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, nosotros los parlamentarios no somos jueces ni fiscales. Para eso hay determinadas entidades que se encargan de la investigación y la sanción desde el punto de vista judicial. Pero, nosotros por ejemplo, somos parlamentarios. Y los que hablan de corrupción
ellos también tendrían que mirarse un poco. Ah, bueno, pero por supuesto, ¿no? El señor Fujimori no estuvo preso por las puras, ¿sabes? Para empezar. Claro. Sin embargo, por ejemplo, ¿cuáles van a ser sus señales de que sí están luchando contra la corrupción? Ya hay pedido de Marco Arana, está hablando de una nueva pedido de vacancia. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Por ejemplo, hace 15 días atrás estuve en mi región de Tumbes fiscalizando las obras de descolmatación que está haciendo el PCI en Tumbes. Me llamaron los agricultores, como yo vivo en el campo, soy de campo, soy hijo de un agricultor, fui a ver la descolmatación que estaban haciendo. Era pésima. Lo hablo en ese mismo domingo con el director del PCI de Lima. Le digo, está ocurriendo esto, acá el pueblo está denunciando corrupción. Vuelvo a mi semana de representación, visito nuevamente, llamo a los del PCI de Piura, van a mi región, justamente fue Frecuencia Latina, y se verificó y escucharon de la misma población, de los mismos agricultores, que esa descolmatación que se estaba haciendo de la quebrada Bocapán, Casitas, no estaba bien. De hecho, había presuntos actos de corrupción. Y esos presuntos actos de corrupción de la descolmatación de la quebrada Bocapán y la descolmatación del río Tumbes, ya lo he denunciado esta semana que llegué a Calima, lo he denunciado a la Contraloría de la República y a la OCE. Sin embargo, por ejemplo, la congresista Schaeffer, por ponerle un paralelo, son congresistas que representan el norte y el norte fue el más golpeado por el Niño Costero. Correcto. Ha tenido un seguimiento casi militar del proceso de reconstrucción y no ha tenido ningún empacho, y creo que con razón, de criticar ministros, criticar al presidente, criticar a quien sea responsable de, un proceso de reconstrucción. Hoy día hemos escuchado al señor Quispe y estamos planeando, estamos programando, estamos diseñando, pero acá decirle, mire señor, ya llegó la lluvia y usted sigue haciendo planes. No se les escucha a los congresistas de determinadas regiones pelear con PPK porque sus regiones estén mejor atendidas. Muchas veces. Y mire, señor Ramírez, yo ando bien pendiente de las noticias. Muchas veces. Y a usted no lo veo regañar mucho. Muchas veces algunos congresistas peleamos verdaderamente por el pueblo. Ya, pero y eso muchos es quejarse, otros congresistas no peleamos por el pueblo, sino peleamos por otros intereses. ¿Cuáles? ¿Se refiere usted mismo? O sea, No, cuando no. me dice muchos peleamos Yo por mismo otros no. intereses. Ah, ya. Yo peleo por el pueblo y fiscalizo para el Entonces pueblo. otros muchos pelean por otros intereses. Exactamente. De acuerdo. Hay congresistas que presentamos proyectos a favor del pueblo y hay congresistas que presentamos proyectos a favor de empresas. Pero no me contestó lo que le estaba preguntando. ¿Hay más indicios de la posible relación de Pedro Pablo Kuczynski con las empresas consorciadas y las empresas que se están investigando por el caso Odebrecht y los casos de Lavajato? Ya hay más razones. Entiendo que la primera vez era todo muy apresurado, pero ya hay más razones para considerar una vacancia. ¿La posición de ustedes cambiaría o el hecho de que se haya indultado a Pedro Pablo Kuczynski no les va a permitir votar en favor de un proceso de vacancia? Pero cuando tú llegas a tu región y el pueblo y tus electores te dicen, doctor, no queremos que estén peleando, queremos que se pongan a trabajar, no queremos que llamen a ministros a las comisiones y los tengan perdiéndolos el tiempo ahí, y que vengan los ministros a las regiones como vivienda, por ejemplo, agricultura, que está yendo el día de mañana, creo que está llegando a mi región de Tumbes. Ya, entonces logro o sea, lo que nosotros queremos es trabajar porque el pueblo nos exige, el pueblo necesita, el pueblo tiene hambre. Sí, pero tiene hambre porque la plata de los impuestos se la roban los presidentes, y los expresidentes y los funcionarios. Bueno, pues entonces, insisto en mi pregunta. Por lo que usted me está contestando entre líneas, entiendo que no apoyarían un proceso de vacancia porque no tienen ganas de los pleitos internos. Sin embargo, eso avala la teoría de que se convirtieron en el escudo de PPK. No. Escúchame una cosa. Los otros días, cuando se dio la primera vacancia, para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ya hacía 48 horas que el dólar se había disparado, la bolsa había bajado. Si se vacaba el presidente, la crisis social y económica en la que iba a entrar el país era tremenda. De acuerdo, pero eso es el pasado. Yo estoy hablando del futuro. ¿Qué pasaría si siguen saliendo denuncias y se presenta un nuevo pedido de vacancia? Ya parezco un loro repitiendo la pregunta. Para eso están los mecanismos de fiscalización y de sanción, que son el Poder Judicial y el Ministerio Público. O sea, no. Esa es la respuesta. ¿Esa es una respuesta personal o es una posición del nuevo grupo de Kenji Fujimori? Personal. Es una posición personal. Disculpe, ya se me están cayendo los papeles, después los recogemos. ¿Van entonces ustedes, por principio, apoyar o no apoyar las iniciativas legislativas de Fuerza Popular? O sea, ¿quedan tan peleados que no les van a dar su voto en otras iniciativas legislativas o eso está por evaluarse? Iniciativas legislativas
pero que estén a favor del pueblo, a favor de la población, pero no iniciativas legislativas como por ejemplo los otros días que se aprobó el proyecto de ley que favorecía a la Federación Peruana de Fútbol, pero sabíamos, y los 10 congresistas votamos en rojo, sabíamos que favorecía al señor Oviedo. O como ese proyecto de ley que se votó que había presentado la congresista Schaeffer de LAN, que quedó para una segunda votación, y la crítica que recibió del pueblo peruano. ¿Están de acuerdo con una legislación? ¿Cuál es la posición de legislar para el pueblo, de acuerdo, pero no para una empresa? No le puedo llamar bancada porque todavía están en esta nebulosa de que se han quedado el grupo. ¿Están dispuestos, por ejemplo, a votar para una posible reforma de las fusiones de mercado, como ha ocurrido con las empresas de medicamentos, con las boticas y farmacias? Es un gran monopolio. Creo que en otros países no existen un solo monopolio que maneje, por ejemplo, la venta y la distribución de fármacos. Dudo que la Pero iniciativa... Sí quiero refutar, ayer escuché a un parlamentario donde dijo de que los médicos van a recetar los nombres comerciales de la... No, estamos ofendiendo la profesión médica. Nosotros los médicos, yo soy médico de profesión, soy nefrólogo, soy intensivista, en mi consultorio del hospital receto genéricos. Pero no receto medicamentos con nombres comerciales. Ya, pero yo soy paciente y a mí, debo confesar, te ponen el medicamento comercial y debajo ponen el nombre genérico. Pero el doctor te dice, toma esta marca. De hecho, da miedo no hacerle caso al doctor. Eso ¿no? Lo puedes hacer en tu consultorio particular, pero no en el consultorio del hospital. Siempre en los consultorios del hospital yo he recetado medicamentos genéricos. Lo que no quiere decir que cuando uno llega a la farmacia le digan, no tenemos el genérico, pero tenemos tal de marca y te vendan el que tiene, ¿no? Bueno, pero esa es una cuestión. Me parece bien que defienda al gremio. ¿Cómo van a funcionar? Curiosamente, entre estos huérfanos, vamos a decir congresistas huérfanos, hay 16 congresistas. Lo curioso es que se han convertido en el segundo grupo más poderoso después de Fuerza Popular. ¿Se van a quedar juntos? ¿Están esperando, obviamente, la decisión del Tribunal Constitucional para poder operar como bancada? ¿Cuáles son sus proyecciones? Nuestra esperanza es esperar la decisión y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Y prefieren estar los 10 solos o necesariamente se van a estar solos agrupar? Que mal acompañados? Bueno, no están tan mal acompañados. Los congresistas que los acompañarían son los 3 Pepe Causas. No, me refiero al otro grupo. Ah, ¿no? ya. Ya está claro que esa ya no es compañía. Los 3 Pepe Causas, Jenny Vilcatoma y el señor Rosas, me parece que están en ese grupo. Y el señor Vieira. No sí, tendría un problema de convivir con ellos. No, son colegas que siempre hemos tenido un buen diálogo y un respeto mutuo entre ambos. ¿Y Kenji al 2021? Hoy ha nacido un potencial líder. Potencial líder que puede convertirse en presidente de la República el 2021. Lo veo bien entusiasta y bien comprometido, señor Bienvenido. Es que el mismo Ramírez. pueblo lo ve. La última encuesta, Kenji Fujimori tiene un 39% y eso es lo que les ha dolido un poco quizás a los de la mototaxi, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, se dice, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo le voy a hacer no se lo tome a mal porque se lo juro que lo he hecho con la mejor de las intenciones. Yo quiero romper un mito el día de hoy. Correcto. El de que usted no lee. Entonces le he traído de regalo un libro, bárbaro, que además es un gran libro, se llama El aroma de la disidencia, que está como para la buenísimo. Situación, de Sandro Bocio Suárez. Es un libro además basado en un conflicto entre hermanos en la época de la independencia del Perú. Así que, señor Bienvenido Ramírez, no solo se lo voy a entregar, sino que después lo vamos a comentar juntos en algún momento. Es un regalo de todo corazón para que... Muchísimas gracias. Para que nos recuerde que leer hace bien. Y no le voy a... Además, siempre invitamos una galletita, así que vamos a leerle su futuro. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice? De repente dice Kenji para el 2021. De repente dice va a tener un nuevo presidente. Lentes, sí. ¿Lentes tiene? Porque yo no veo nada, así que no lo puedo ayudar. Ahí está, bien preparado el señor Bienvenido Ramírez. Qué buenísimo. A ver. El tiempo da la razón a quien la tiene.
no lo hemos armado, ¿ah? Esa le salió El tiempo de da la razón a quien la tiene. Con esa frase nos despedimos, señor Ramírez, Patricia, que les vaya bien. ¿le puedo pedir algo? Sí, ya estamos en plan ¿Me pedidos. puede dar una galletita para llevársela a mi amigo Kenji? Y dígale a Kenji que le esperamos que... Te lo mandamos en un video. No, en un tuit, que lo ponga Ya, en un bárbaro. tuit y yo lo retuiteo. Te agradezco. Muy bueno, amable. salude a su presunto posible presidente de la República. Dígale que lo esperamos en el programa. Nos va a encantar tenerlo un día de estos. Muy amable, ¿Ya? muchas gracias. Gracias a usted, señor Gracias. congresista. Bienvenido, Ramírez. Con eso vamos a una pausa. Regresa alguien del otro lado. Miki Torres con nosotros para responder a estas nuevas aspiraciones de la bancada real. Bueno, está con nosotros el congresista Miki Torres, él sí de Fuerza Popular, no se ha ido a ninguna parte y con él conversamos sobre esta reducción de bancada que además ha ocurrido en varias fases. Entraron 73 congresistas, hoy día son 61 de Fuerza Popular, se les ha ido yendo gente, más de 10 en este proceso de solo un año de gobierno. Dicen que el Congreso, si uno mete al Congreso un elefante, sale un camello. Y vamos a ver si en camellos se están convirtiendo no solo la bancada fujimorista, sino otras que también están sufriendo. Bueno, la de la izquierda se partió en dos. Parece que es que el Congreso divide a los amigos. Congresistas, gracias por estar con nosotros y nos encantaría escuchar un poco el punto de vista. Además, hay que decirlo, de un congresista más calmado, que no suele adjetivar tanto y que tiene una visión a veces, yo creo que más sensata, con el perdón de sus colegas, de la situación. Buenas noches, Patricia. Gracias Buenas por la invitación. En realidad, para mí no es un día de festejo, de celebración ni nada por el estilo. A mí, para serte sincero, me duele, me da pena, ¿no? Yo entré con una familia de 73 congresistas, como lo dices, y el día de hoy ver que ya algunos han tomado la decisión de partir, de retirarse. Algunos hemos tenido que invitar a que se separen, pues es algo que no es simpático, sobre todo porque yo me imagino que la población también querrá pedirles explicaciones, ¿no? Y decirles, oiga, o sea, te elegimos para que estuvieras dentro de Fuerza Popular. Ahora, Kenji ha usado un contexto muy inteligente, hay que decirlo. El mote de obstruccionistas que le ponían al fujimorismo con respecto al gobierno lo ha cogido para referirse a su grupo, que no los dejaban ser, que no los dejaban hacer, que no los escuchaban. Entonces, claro, ellos dicen, nosotros nos hemos sentido arrimados en el fujimorismo. Y eso es bien alejado de la verdad, pues, ¿no? Porque, mira, de hecho, cuando nosotros estamos dentro del Pleno, en el Congreso, en más de una oportunidad, algunos compañeros de otras bancadas nos decían, oye, ¿cómo hacen ustedes? Siendo tantos, ¿cómo se pueden poner de acuerdo? Y la verdad es que nosotros nos llenábamos de orgullo porque somos sumamente organizados y damos bastante espacio para la discusión. En más de alguna oportunidad te he comentado que para nosotros los martes son eternos, porque en la noche nos reuníamos y discutíamos. Y claro, esa discusión es fructífera. Pero también desgastante, me imagino. Sí, pero es natural y es normal, pero es fructífera si es que las partes hablan. Pero si es que tienes a un grupo de congresistas que deciden simplemente esconder sus verdaderas intenciones o esconder cuál es la decisión que ellos van a adoptar, evidentemente no hay ningún tipo de debate ni nada que pueda ser positivo de ello, ¿no? La lógica de los trapos sucios se lavan en casa no funcionaba para este grupo. ¿Lavaban al frente de todo el mundo? Digamos que en más de una oportunidad nos hemos quedado sorprendidos de que tuvieran alguna opinión y nos enterábamos evidentemente después de haber hecho nuestras reuniones de bancada. Pero como te digo, yo honestamente desearles a ellos, a los 10, que les vaya de lo mejor posible. Me da pena que se hayan separado. Yo sí lo único que les aconsejo es que den las explicaciones del caso a sus electores, ¿no? Porque hay algo que yo creo que ya todos los peruanos estamos cansados y es de ver cómo es que nosotros nos presentamos con una fórmula determinada y después con muchísima facilidad damos una mirada al costado y olvidamos lo que nosotros le prometimos a la población. Lo que sí la población y sobre todo el pueblo fujimorista tiene que saber es que nosotros hemos hecho hasta lo imposible.
Patricia, hasta lo imposible para que esto pudiera avanzar, pudiera mantenerse la unidad, pero cuando tienes a alguien o a un grupo de personas que simplemente no quieren estar contigo, no coinciden contigo, y en este caso en específico no coinciden en la lucha contra la corrupción que nosotros hemos planteado de manera frontal, pues evidentemente los caminos se van a distinguir, se van a diferenciar, ¿no? Tengo ahí varias preguntas. Si bien es verdad que esta relación se ha ido desgastando claramente a vista y paciencia de todo el mundo, además, no podemos negar que ya había datos bastante claros, o por lo menos indicios bastante claros, de que esto no venía muy unido antes de que se perdieran las elecciones. Kenji Fujimori no votando por Keiko en la segunda vuelta, eso tiene una simbología muy particular. Kenji haciendo campaña bien solito, ¿no? Bien por su parte, cuando era una persona que le sumaba a su hermana, ¿no? Clarísimamente. Y, vamos, la disidencia de Kenji empieza muy pronto, por detalles aparentemente inocuos, y termina en un hecho bastante consistente, que es el no a la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué no se pudo manejar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Es culpa de los asesores de Keiko Fujimori el hecho de que esto no se haya subsanado? No, definitivamente no. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque Keiko es una persona que escucha mucho. A mí me consta, es una persona que escucha y que al final ella toma decisiones haciendo un balance de las distintas opiniones que se le acercan, ¿no? Pero pensar que esté secuestrada o que es una niña que le van a indicar qué cosas hacer y qué no debe hacer está sumamente alejado de la realidad. Eso por un lado. De hecho, hay que reconocerle un liderazgo propio, y en eso estoy totalmente de acuerdo, Sí. aunque Kenji está manejando el suyo también. Sí, pero por ejemplo, a mí me llena de orgullo encontrarme a una Keiko que hasta en las situaciones más difíciles ha cumplido con su palabra. Pero yo solamente te digo, ella fue la que señaló de alguna manera que no iba a utilizar el poder político con una intención personal o familiar. Y con lo duro que esto ha sido, ella ha cumplido con su palabra. Puede ser también una estrategia, y disculpe que sea dura con esto, porque es duro acusar a alguien de usar a su padre de una estrategia, pero también hay una voluntad, y hubo una voluntad bastante clara, de si bien no cambiar lo que había caracterizado al fujimorismo desde siempre, sí alejarse de la figura de Alberto Fujimori. Tal vez el mejor ejemplo es que no hay suficientes, o la mayoría de los congresistas no pertenecían y eran invitados al partido de Fuerza Popular. Sí. Ahora, ojo. O sea, no estaban Marta Chávez, Claro. Luisa Cuculiza, era como cambiarle el rostro y renovarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que o sea, puede ser una estrategia, pero no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de pensar en un fujimorismo renovado. Vamos, o sea, tú recuerdas, yo recuerdo a Keiko y además yo me sentí muy cómodo cuando la veía haciéndolo, decir, oye, estas son las cosas buenas que se hicieron en los 90, estos fueron los errores, estos fueron los delitos que se cometieron, nosotros tenemos un compromiso con el país, tenemos deudas que saldar y a eso nos vamos a dedicar. Sin embargo, entonces cuando yo la veo y digo, oye, verdaderamente está cumpliendo con su palabra, porque el día de hoy sí está pensando en partido, si algo que hicieron pésimo, te digo, involucrando a mi padre en los 90 junto con el ingeniero Fujimori, algo que hicieron pésimo fue el tema de debilitar los partidos políticos. Y esa es una deuda que el fujimorismo tiene altísimo. Pero y al también día de hay hoy, que decirlo que olieron bien el escenario, porque en los 90 la gente no quería saber nada con los partidos políticos. O sea, respondieron a una... Pero borrarlos no, por supuesto, eso estuvo de la faz de la tierra no era la solución. No era la solución. Se Entonces dieron cuenta con el tiempo que esa no era la solución. Exactamente. Y yo veo ahora con muy buenos ojos y digo, caracho. O sea, verdaderamente estamos optando por la institucionalidad y sea duro, sea difícil, yo me siento orgulloso de que vayamos por ese camino. Ahora, y respondiendo Kenji un poquito la anterior pregunta que me decías, Patricia, es difícil. Éramos 73, pasamos 71, ahora 61. Son 71 personas o pensamientos distintos que tienes que congeniar y la verdad que no es sencillo. No, ¿qué va a ser? Pero perdieron algo que tenían antes, pues. Había una cierta disciplina fujimorista que se había mantenido por años y la perdieron, ¿no? Más bien yo creo que la disciplina el día de hoy se refuerza más que nunca, ¿no? Ayer la escuchaba a Úrsula en una entrevista y decía, yo creo que sí nos da pena dejarlo que se vayan, pero la disciplina es algo que nosotros no podemos perder. Hay una diferencia, ¿no? Antes había una disciplina por convicción. Yo no me imagino a Marta Chávez Luz Salgado y a Marta Moyano peleando en contra de su partido. O sea, eran
no quiero ofenderlas, pero casi de un involucramiento y un fanatismo, ¿no? Lo hablen en el sentido de que, bueno, tenían claras sus causas. Te aseguro que ahora los dicen 61 que eso es por miedo, porque los acusan, ahora porque los 61 que estamos, te aseguro que es por convicción, no por imposición. O sea, si ustedes me dicen, no, que te mueres de miedo porque vas a tener alguna cosa, no, usted o sea, no, yo no he entrado a hacer usted política no, de esa pero hay manera, unos negra. congresistas un poco más débiles a los que, mis compañeros son a los bien... que dicen tienen agarrados del cogote porque tienen ahí sus anticuchos y después los van a fastidiar, ¿no? No, la verdad Marita que no. García no fue un ejemplo de que la contrario. tenían un poco amenazada. No, en lo absoluto. Al contrario, yo lo que siempre he visto ha sido un muy buen compañerismo, ganas de escuchar cuando uno de los colegas está en algún problema. Estos martes también nos permitían nosotros preguntarles, escuchar, atender, darles consejos, recomendaciones de cómo es que debían defenderse, cómo es que debían afrontar las cosas. Ahora, hay un equilibrio que se genera a raíz de la salida de los 10 kenyistas en el Congreso que no podemos negar. Ya no son una fuerza superpoderosa y van a tener, a pesar de que tienen muchísimos votos, van a tener que concertar más. No sé con qué grupo dialogan mejor. Con Kenji está difícil. Yo hago ¿no? ahí dos análisis. Primero, sí, acá yo creo que quien ha ganado un número, por alguna manera de decirlo, es el gobierno, ¿no? Porque ha pasado de tener, pues no sé si tenía 13, 15, ahora tiene 25. Bueno, Bienvenido Ramírez ha sido claro en que, por ejemplo, no lo piensan vacar, ¿no? No piensan vacar al PPK, a ver, ¿no? vamos, es evidente. Ellos están tomando la decisión de apoyar, de apañar al presidente de la República. Esa es una decisión que ellos han tomado y que nosotros respetaremos. Es ya la historia de los... Que refuerza la idea de un indulto a cambio de, ¿no? No quisiera entrar en ese tema, pero lo que sí me queda clarísimo es que están en la posición de que van a cubrir, van a apañar al presidente de la República. Respecto de nosotros, el día de hoy he escuchado hacer números matemáticas, pero por todos lados, y la verdad es que... Parece clasificatorio del Mundial. Pero la verdad es que yo invitaría a la población a tener mucha tranquilidad por una razón totalmente simple. Cuando Fuerza Popular ha sacado una ley, nunca, Patricia, nunca lo he hecho sola. Y eso es algo que, ¿sabes? Que nos hemos cuidado en todo momento. Hemos dicho, no vamos a hacerlo. Y entonces, cuando actúas de esa manera, más allá de decir que somos una aplanadora, que somos unos abusivos... Amoledora de carne. La verdad es que me dicen ahora, ¿ya ha cambiado algo ahora? No, porque va a ser lo mismo, pues porque nosotros siempre tratábamos de ir en consenso con alguien. No, yo creo que en ese sentido gana el Perú, porque entonces no hay una fuerza que impone, ¿no? Que no impuso antes y que ahora... No impuso. No impuso, pero cuando tiene los votos la mayoría ya, pues, ¿sabes por qué te digo que no impuso? Conseguir los extras es casi un detalle, ¿no? ¿Sabes por qué te digo que no impuso? Porque, por ejemplo, nosotros pudimos tener la presidencia y todas las vicepresidencias del Congreso, todas las presidencias de comisiones. Si hubiéramos querido, lo hubiéramos hecho. Porque teníamos la mayoría absoluta. Y ahora, mirando el 2021, la estrategia de Kenji está clarísima. Y Kenji no se piensa quedar sentado al 2021 mirando cómo otros juegan el juego de ajedrez de la política. No sé si irá de frente para presidente, buscará liderar un partido de otra manera. Kenji el día de mañana dice quiero postular y va a tener 40 vientres de alquiler dispuestos a llevárselo. Está clarísimo, ¿no? Tiene una popularidad que lo respalda. Sin embargo, Kenji va a ir con el discurso que ha tenido hasta ahora. Él no reniega del fujimorismo, saca la cara por su padre y en eso nos gustará, no nos gustará, a mí me parece totalmente criticable, pero la consecuencia de Kenji Fujimori no la podemos negar. Keiko, ¿cuál es el discurso con el que van a llegar adelante? ¿No? Keiko, súper consecuente. No estoy una persona que ha decidido no utilizar la política para intereses personales o familiares. Una persona que en lo que se compromete lo está cumpliendo, no se está yendo más allá. Una persona que piensa en la institucionalidad, piensa en un partido. Muchos dicen, no, pero lo que pasa es que Fujimori. Keiko llegará un momento en el cual podrá darse la satisfacción de decir, ven, miren lo que he generado. No solamente el partido más importante de todo el país, con mayor presencia, sino que va a trascender mucho más allá de las personas. Pero entonces, usted habla de consecuencia, pero nosotros vimos, no tenemos tan mala memoria, a una Keiko Fujimori en la elección anterior, es verdad, diciendo que su padre era el mejor presidente del Perú y pidiendo que se escuche hasta la diroes, yo también lo considero. Entonces, ¿dónde está la consecuencia? Porque 5 años después se dieron cuenta que esa estrategia no funcionó. Ya, sacamos a Alberto Fujimori de la campaña, pobre que lo menciona.
pone... Yo creo que si en preguntas- eso lo gana Kenji, que ha sido, ¿no? Le convenga o no le convenga, No. apoyado a su papá, en las buenas y en las malas. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier miembro de Fuerza Popular, te van a decir que sí, que el ingeniero Alberto Fujimori fue el mejor presidente de la República. Discúlpenos, Pero también la diferencia... Al señor Becerril lo podemos citar Pero 100 veces también- diciendo que no, ¿ah? No, yo creo que, Ay, por favor, que Héctor debe considerar que es el mejor presidente. Pero también... Pero se ha dicho que no hay nadie. Pero también los miembros de Fuerza Popular, Eso como es lo un que nuevo asusta. fujimorismo, decimos, oye, sí, fue un excelente presidente, quizás el mejor de la historia, pero eso no lo exime de haber cometido errores, de haber cometido que su gobierno haya cometido delitos. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que saldar esta deuda y tenemos que hacer una propuesta de gobierno que evidentemente sea favorable para la Esa es población. su posición. Keiko Fujimori insistió hasta el cansancio que su padre era inocente. Sí. Lo tenemos grabado. Entonces, ¿cómo va a reconocer que cometió delitos y luego El decir que es gobierno inocente? cometió delitos. Ojo, una cosa es que yo les diga, oigan, en la década de los 90 se cometieron errores y delitos, y otra cosa que yo te diga es, Alberto Fujimori es el responsable de esos delitos. Ya, pues, pero el gobierno es un ente representado por Sí, un pero presidente. yo no estoy de Ya, acuerdo pues, no- con la autoría inmediata. Oh, de acuerdo, eso es algo que se puede discutir. Sin embargo, tampoco podemos decir que estaba totalmente desligado de las cosas que ocurrían en su gobierno. Ese es un argumento absolutamente inadmisible. Sí, que pueda tener responsabilidad, pero penal me parece que es demasiado. Bueno, ya mi podemos seguir opinión con el tema personal. hasta el infinito, Sí. porque entonces ya no tiene mucho sentido no querer sacarlo de la cárcel a toda costa. Una persona inocente no tiene por qué estar en la cárcel, pero en fin. Por eso nosotros tratábamos de sacarlo como correspondía, a través de la vía jurisdiccional. A mí me hubiera encantado ver a un tribunal constitucional señalar y decir, sí, pues, este tema de la autoría inmediata, este tema de la digitación de una sentencia a través de un correo electrónico, no va, pues, señores. De acuerdo, Me hubiera pasemos- encantado verlo así. Creo que todavía hay mucha madeja por jalar ahí. Vamos a ver qué pasa en el 2021. Fujimori versus Fujimori. Veremos qué pasa porque ese escenario se va a dar. Sobre otros asuntos que importan en el Congreso de la República. Usted no constituye la Comisión Lavajato, pero hay un pedido fuerte porque el presidente de la República conteste a la Comisión Lavajato. En virtud de que han salido más pruebas, Sí. ¿se abre una nueva posibilidad de vacancia? Para nosotros la vacancia está vigente. O sea, a ver, te lo explico de la siguiente manera. Para nosotros nada ha cambiado antes y después de la votación. Lo único que ha sucedido es que sí, que nosotros somos respetuosos del marco constitucional, perdimos, y más allá de lo que decían, que éramos unos golpistas y todo lo demás, nosotros dijimos, ok, perdimos, continúa el gobierno. Pero ¿qué es lo que, en mi humilde impresión va a suceder? Que cada vez van saliendo cosas que seguramente van a terminar de convencer a las otras bancadas de lo que estábamos diciendo. Y la sensación que yo tengo es que esto es como una serie de televisión, que todos los domingos me tengo que sentar para ver el siguiente capítulo de Westfield, en donde voy a descubrir una mentira adicional del presidente de la República. O sea, ya es para coleccionarlas, Patri. Pero ustedes, sí, bueno, Es para eso coleccionarlo. no vamos a discutirlo. Pero ustedes presentarían un pedido de vacancia. Creo que la posición de Fuerza Popular está sumamente clara. Yo creo que más bien a quien les toca tomar una decisión al respecto son las otras bancadas, ¿no? Y ver si es que lo que nosotros teníamos tan claro desde hace ya más de un mes, para ellos empieza a clarificarse, ¿no? Marco Arana, ¿de él lo esperan? De ellos, de Nuevo Perú, ¿no? De APP, de todos los que en realidad de alguna manera yo me quedé sorprendido ese día de... Hay algunos que ya no espero, ¿no? Evidentemente. Está claro. Finalmente, y acá le quiero preguntar porque me ha gustado. Usted me ha mandado un proyecto de ley que está empujando, Sí. que pide que a los que han pagado más impuestos de los que lo tocaba, porque se le haya descontado más de lo que debían, no tengan que hacer ningún trámite y que la zona devuelva nomás, ¿no? Sí, y este es un ejemplo para que vean que no somos obstruccionistas. Hace casi un año, cuando hicieron la delegación de facultades, el Ejecutivo creó un beneficio, que yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, ya está el beneficio. Y es que las personas que trabajamos, trabajadores de cuarta o de quinta categoría, que están en honorarios o planillas, puedan, en vez de descontar como gasto 7 UITs, lo puedan hacer hasta 10 UITs. Sea porque pagas arrendamiento, porque pagas un crédito, por lo que sea. Muy bien, eso lo aplicaron a través de un decreto legislativo, ya está en vigencia. Pero no para los de cuarta. Sí, para los de cuarta y para los de quinta. Y entonces, esto ya entró en vigencia, ¿y qué es lo que ha sucedido? Mes a mes nosotros hemos ido pagando más de la cuenta, Pati. O sea, o seamos por honorarios, o sea por planilla, hemos estado pagando a cuenta un poquito más del impuesto a la renta que nos corresponde.
La SUNAT lo que decía era, en una reunión que sostuvimos, era, bueno, todos los que han terminado pagando de más, que son un montón de personas, que soliciten la devolución. Ah, no, pero Yo eso es decía, un no, dolor de pues, cabeza. claro, a mí me o ha sea, pasado. Te claro, tienen además, tienes que ir, te mueres de miedo. Y además te pasean 30.000 veces. Cuando Exactamente. Eso tendría que ser tan fácil como cobrar. Tan fácil como cobrar y tan fácil como en otros países que te llega tu cheque porque dicen, oye, te excediste en el pago, ten acá tu... O preguntarte, tu vuelto. ¿quiere que quede a cuenta del pago de los próximos Exactamente, impuestos? No, ya uno decide si quiere la plata o la guarda, ¿no? Sí. Lo bueno hemos Y además que conversado- si te la guardan, tengas los mismos intereses. Sí, claro. Porque ellos para intereses cuando no cobras, cuando no pagas. Bueno, hemos conversado con la administración tributaria, les parece una buena idea y y a mí me parece que incluso va a ayudar a mejorar un poco el rostro tan alicaído de la administración tributaria, ¿no? Muy bien, congresista, de verdad. Aquí tiene una fiel apoyadora. Además no estamos con ganas de pagar impuestos últimamente. No, tenemos que pagar lo que corresponde, De acuerdo, pero no estamos con ganas, Así ¿no? Después de tanta mala noticia sobre corrupción. Le agradezco. Vamos a ver qué pasa y la mejor de la suerte. Yo creo que el Congreso queda más equilibrado y eso siempre es bueno para la población. De todas maneras es una pena que se hayan dividido. Sí, ¿no? pero seguimos avanzando. Ya me está olvidando la galleta. ¿Ah? A usted no le he traído libro porque yo sé que usted lee. Eso solo le traje a Bienvenido Ramírez, que seguro también lee, pero sí son mala fama. No sabía que le habías Le regaló un libro lindo. Ah, sí. Sí, la próxima vez le regalo a usted. Después les tomo examen. No, mentira. A ver, a Bienvenido le salió una frase buenaza. ¿Ah, sí? Así que sí, lo tiene que superar. Es un buen día para solucionar algunos problemas en casa. Vaya rápido que su señora debe estar esperando. Gracias, Patricia. Llévele un ramo de flores si ha tenido algún error en el día. Gracias. Muchas gracias. De verdad, un placer tenerlo acá. Nosotros vamos a una pausa rapidita y estamos con Cintia Montes, ex asesora y mano derecha del señor Ollantumala y además ex jefa de prensa durante el gobierno nacionalista. Volvemos con Cintia Montes la conocimos desde que empezaron las candidaturas de Ollantumala, siempre estuvo cerca de él, ha sido jefa de prensa de Palacio de Gobierno y ahora es dirigente del Partido Nacionalista. Ella ha sido solicitada por la comisión que investiga el caso Madre Mía porque algunos testigos la sindican, la señalan como que fue la persona que iba a las negociaciones con los testigos llevando el dinero que finalmente hizo que los testigos se retractaran sobre sus declaraciones iniciales. Cintia Montes tendría que responder frente al Congreso de la República por estas acusaciones o por estos testimonios y el congresista Becerril dice que ella no quiere ir. Entonces, como no quiere ir, la va a llevar de las mechas, más o menos, y la va a citar de grado o fuerza. A Cintia Montes le preguntamos si quiere o no quiere ir y qué está pasando. Cintia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. En realidad, más allá de que yo quiera o no quiera ir, yo creo que es el deber de todo ciudadano asistir a una convocatoria como es la del Congreso de la República. Me imagino que nadie quiere, pero hay que hacerlo. Sí, claro, igual a la Fiscalía la gente le tiene temor ir a presentarse ante una autoridad que lo único que va a hacer es interrogarte, ¿no? Y hay veces no de muy buenas formas, pero más allá de eso, como yo expresé a través de mis redes sociales, yo no necesito de una orden judicial ni de un policía para cumplir con mi deber. La primera citación, la primera vez que intentaron coordinar con usted, los que cancelaron fueron ellos, ¿no? Claro, claro, sí. Yo Eso fue 18 de febrero. 18 de enero. De enero. De enero, Okay. sí. Perdón, claro, 18 de febrero Claro, todavía sí. Supuestamente el 19 de enero iban a tener una... Bueno, en realidad ellos no tenían ningún tipo de agenda, ¿no? Se iba a desarrollar la misa del Papa. No sé mucho qué tiene que ver la misa que se iba a desarrollar en Las Palmas con el trabajo que debía desarrollarse en Congreso, pero finalmente se postergó y en esa postergación me dan otra fecha que, bueno, yo no... Como le hice saber a través de un escrito, no iba a poder asistir. O sea, no les hizo perro muerto, por decirle, si no le contestó, no puede. Claro, respetuosamente yo le señalo que puede citarme una segunda vez y yo encantada voy a asistir. Es más, no es a la primera comisión que yo asisto, ya incluso en el ejercicio de función del presidente Humala, yo he asistido a algunas comisiones y la verdad es que no ha habido nunca ningún inconveniente, ¿no? Lo que a mí sí me sorprendió es al día siguiente, en lugar de recibir una carta diciendo, bueno, disculpa por haberte postergado a la primera citación, entendemos la
la situación actual, te damos una nueva fecha, salen diciendo que me van a llevar enmarrocada. He visto por ahí algún titular diciendo que bueno, que me van a llevar de grado fuerza, ¿no? Entonces, yo no sé si el congresista Becerril está mal informado, de repente no conoce bien el trabajo de su comisión, ¿no? Vamos a ver qué contesta a las respuestas que usted está dando, pero está claro que nada de esposas ni de llevarla a la fuerza. ¿Usted está dispuesta ahí? No creo que se pueda tampoco, ¿no? No creo que esa sea la prestancia del Congreso de la República. Finalmente, las comisiones en el Congreso, de un tiempo a esta parte, no podemos negar que se han convertido en un escenario en el que lo último que se busca es la verdad, ¿no? Ahora, los cargos contra usted no son fáciles. Cualquiera tendría miedo de asistir al Congreso si es que ha sido sindicada, ¿no es cierto?, por un testigo, Jorge Ávila, cuyo pariente murió en Madre Mía, aparentemente por según la denuncia que se ha hecho por lo menos, ¿no? Según ejecuciones extrajudiciales por parte del señor Ollantumala, que en ese momento era el capitán Carlos, o se le conocía así, o por lo menos con él lo identifican. A Amílcar Gómez se le acusa de haber pagado $4.500 para que estos testigos cambien su versión. Y se dice que usted llevaba el dinero, que no hablaba, que estaba calladita al costado, pero que usted llevaba el dinero. Esa es la versión que ha dado el señor Jorge Ávila. Así me es. ha dado mucha sorpresa escuchar eso, porque esta persona ya ha tenido declaraciones, incluso supuestamente tiene una declaración primero y una declaración abiertamente contraria después, y en ninguno de los dos casos dice que me conoce o que me ha visto o que yo era la que no hablaba o la que llevaba el dinero o la que sí llevaba o la que no llevaba. Ni en la primera ni en la segunda declaración la mencionó. En ninguna, ¿no? En todo caso, yo en eso no ha habido cambio de opinión, digamos. No, y aparte yo no he tenido ningún proceso ni de investigación, ni preliminar, ni formalizado con respecto al caso ni de Madre Mía, ni de lo que denuncia. ¿Usted puede asegurar que no tuvo contacto con ninguna de las personas que acusaban? Eso sí no se puede asegurar, y le comento por qué. Porque yo he ido 2 veces a Madre Mía. Fui cuando salió el primer reportaje acerca del caso. Que era cuando postulaba el señor Ollantumala por primera vez. Claro, ¿no? No era la primera vez que él era conocido como un personaje público, porque ya en el 2000, en Locumba, su rostro, su imagen dio la vuelta al mundo y la vuelta por todo el país. No, y además se convirtió en un personaje indispensable en la política peruana, ¿no? Porque siempre se presumió que iba a ser candidato. No se había postulado, ¿no? Las denuncias salen cuando se postula la presidencia de la República, ¿no? Pero habían sido denuncias anteriores, ¿no? ¿Cómo? O sea, habían sido denuncias anteriores a que él se postulara como presidente de la República. No. ¿Desde el 92 no estaban los casos dando vueltas? En el caso de los Ávila, justamente, haciendo un poco de revisión antes de venir al programa, la única vez que se denuncia un caso, por ejemplo, en un estudio importante como es el de la Comisión de la Verdad, no se denuncia al capitán Carlos, conocido como el presidente Humala, ha admitido que ese ha sido su seudónimo, lo admitió en el 2006, en el 2011, ¿no? Él dijo que habían muchas personas que para protegerse a sí mismo y a su familia usaban apelativos, y él usó el apelativo de Carlos, pero en la zona hubieron como 3 o 4 Carlos adicionales. Justamente la Comisión de la Verdad sí señala un caso de los Ávila, pero a quien señalan es a un capitán, a un militar que tenía de seudónimo Carlos Serpa. De acuerdo, pero, entonces, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hubo un capitán Carlos en la zona. Ollantumala se le conocía como capitán Carlos, y la denuncia no estuvo motivada por temas electorales, porque el señor venía quejándose desde el 92 sobre el mismo tema, ¿no? Sí, el tema es electoral, se convierte en electoral cuando lo acusan a Ollantumala de ese proceso. No se podía permitir que un candidato a la presidencia, siendo Ollantumala una persona pública desde el 2001, 2, 3, 4, 5, 6, ni una sola denuncia, ni una. Ya, digamos que a cualquier persona que va a postular, Cintia, la revisan hasta los calzones. O sea, vamos a ser un poco groseros, pero y ahí encuentran un dato que podía ser relevante, ¿no? Regresando al punto, empieza el proceso en el 2006. Termina en el 2007, en el 2009, perdón. Después de haber, exactamente, porque no encuentran fiscal, casos 2 fiscales,
Hasta la Suprema. Exactamente, hasta la Suprema. No fue un testigo contra Jorge Ávila, sino fueron 80 testigos, personas que incluso decían haber visto a las personas presuntamente desaparecidas un año después cometiendo emboscadas, vívidamente identificadas, pero justamente en el año 2006 empiezan estas investigaciones. Se archiva en el año 2009 y vuelve nuevamente, y es ahí donde yo hago la incidencia de la suspicacia, ¿no? Porque después del 2009 no hay mayor investigación. 9, 10, 11, volvemos a otro periodo largo en el que nadie denuncia nada. De acuerdo, pero Natividad Ávila y Benigno Zulca, parientes, cuñados hermana y cuñados de Jorge Ávila, claro, se murieron. O sea, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Claro, ¿cómo murieron? ¿Cuándo murieron? ¿Dónde murieron? ¿Y a manos de quién? Eso es lo que no se sabe. Durante todo este tiempo... se sabe cuándo murieron. Hay una coincidencia con los años en que estuvo el señor Ollantumala y murieron por un señor que se le llamaba Capitán Carlos, cuyo seudónimo ha reconocido Ollantumala. Eso es justamente lo que yo discuto, o te discuto ese punto. ¿Por qué? Porque en el año 93 hubo un operativo importante en la zona y se da cuenta del abatimiento de estas personas en el año 93. ¿Cómo se abate a estas personas en el 93 si supuestamente desaparecieron en junio del 92? Bueno, pero entonces, se abate y se les mata igual. O sea, no puede sobrevivir un año. Pero podría haber estado desaparecido y después lo matan. Justamente. O sea, la guerra contra el terrorismo es muy complicada. Es más, aparte, había gente que se creía muerta y aparecía y la mataban después. Aparte, nadie dice que no se han cometido excesos. O sea, de todas maneras han habido... Digamos asesinatos, ¿no? Sí, asesinatos. Usamos el término apropiado. Como yo dije alguna vez, ¿no? No todos los campesinos eran terroristas y no todos los militares eran asesinos. Totalmente de acuerdo. Todos los militares. Pero entonces, ¿por qué los indicios... militares que combatieron a Sendero Luminoso con honor? ¿Por qué los indicios tan claros de compra de testigos? ¿Por qué el cambio de versión del señor Ávila, que además 2 veces había hablado al respecto y la tercera cambia? Sí, justa. ¿Y por qué el señor Amílcar Gómez va y habla con ellos? Hay hasta grabaciones, Cintia. O sea, no es simplemente, yo no tengo que pagarle a un testigo que le está mintiendo. Justamente. ¿Y sabes por qué? Eso es un tema que se investigó también largo tiempo y que fue también archivado y también llegó a la Suprema y el juez Villestein archivó ese caso porque no había ni un solo indicio razonable que hiciera verosímil. Cintia, si le pagas al testigo y cambia de opinión, claro. O sea, tú como juez estás fregado porque tú no sabes que le pagaron, el señor cambió de opinión y ya no se volvió un testigo confiable y no puedes meter preso a nadie bajo esas circunstancias. Más aún, y yo te doy un dato, pero está comprado el testigo. Más aún, eso no lo podemos saber. Eso no se pudo definir en un juicio. Pero más allá de ese tema, porque nadie estuvo de compra de testigos cuando se archivó el caso. El proceso de compra de testigos fue un proceso ajeno a Madre Mía que llevó años en proceso. Lo archivó la primera fiscalía, la segunda fiscalía. La Corte llegó a la Corte Suprema y se archiva. Y lo archiva el juez Villestein, que no es necesariamente un amigo del partido, o sea, no es Sin embargo, el Congreso considera que no se ha realizado una investigación. Seguramente. Ahora, ¿usted por qué le cree a Ollantumala de que él no compró testigos y que él no tuvo nada que ver con el caso de Madre Mía? Por ejemplo, ¿le mintió Ollantumala con respecto al dinero que recibe de Odebrecht para su campaña? La primera pregunta, ¿por qué le creo a Ollantumala? Porque todas estas denuncias surgen nuevamente, no surgen antes. Nosotros cubríamos, como periodistas cubríamos una serie de hechos desde el año 2000, desde la caída de la dictadura fujimorista. Y desde esa época nosotros sabíamos quién era Ollantumala. En el año 2006 yo empiezo a militar en el Partido Nacionalista. Empiezo a trabajar en la campaña. Y después de eso surgen las denuncias. Por eso yo voy a Madre Mía, a recoger testimonios, a preguntarle a la gente esto ha sido así. Pero a ver, Cintia, tú eres una periodista, claro, pero disculpa que te tutee, pero somos, no sé, me resulta raro
No te preocupes. Si no te incomoda, por favor, corrígeme. Pero tú eres una buena periodista, sabes cómo va el asunto. ¿Acaso el caso Saraí salió antes de que Toledo fuera candidato a la presidencia? Esas cosas salen cuando vas a elegir a una persona y te tienes que cuidar de que no es una persona, un asesino, un violador, un padre que no reconoce a sus hijos. Y si la prueba de ADN de Saraí Toledo hubiera salido negativa, el expresidente Toledo hubiera recibido por lo menos las disculpas. Pero nosotros pasamos por un proceso. Pasamos por un proceso de 3 años. Un proceso que hoy día está cuestionado. Que hoy día no está cuestionado. ¿Quién lo cuestiona? Hay una comisión a la que te están pidiendo asistir que se llama Madre Mía. Claro, la comisión presidida por el congresista fujimorista Héctor Becerril cuestiona la decisión de la Corte Suprema y de la Fiscalía. Pero hay datos. Y dejémoslo en ese nivel. Vamos a ver finalmente si yo no creo en las comisiones investigadoras del Congreso, pero sí creo que el caso Madre Mía no es prolijo. Algo ahí hay oscuro y... Bueno, podemos tener nuestras discrepancias. O sea, yo puedo creerlo y tú no. Discúlpame que te tutee, pero... No, pero dale, discúlpame que te tutee. Es recíproco el tuteo. No espero que me trates de usted si yo te trato de tú. Pero hay una sentencia judicial. Y la sentencia judicial señaló que el relato que se hizo en ese momento fue por lo menos inverosímil. No estamos hablando de un testigo, no estamos hablando de un testigo que dice una cosa primero y otra después. Estamos hablando de por lo menos 80 testigos. Estamos hablando de 3 años de investigación. Ahora, no había 80 afectados, ¿no? No había 80 afectados. Y hoy día dice la comisión, Madre Mía, que han hablado con 8 que aparentemente coinciden. Pero es más, sí, yo sería, en realidad, ¿sabes qué sería interesante? Que pudiéramos conocer qué cosa es lo que han declarado en la comisión Madre Mía. Porque, por ejemplo, la abogada del expresidente Humala ha tratado de acreditarse en la comisión para poder tener información y hasta ahora no se lo permiten. Eso no está bien, creo que la no se lo permiten. Es más, es muy probable que si en la primera citación el presidente no asiste, a la siguiente pase a condición de investigado sin haberlo escuchado. Entendemos que esa será su argumentación frente a la comisión Madre Mía. Seguramente, pero yo retomo la primera pregunta de la segunda parte que tú me haces, ¿no? ¿Por qué yo confío en él? Porque todo ese proceso nace cuando nosotros ya somos parte del partido, cuando ya hay un proyecto político en marcha. Y no lo digo por justificar un tema, sino básicamente porque nosotros tuvimos el trabajo de averiguar exactamente qué cosa había detrás de esas denuncias, qué cosa había detrás de la gente que había vivido en el lugar el golpe de Sendero Luminoso. Hoy se escuchan testimonios de personas que ni siquiera vivían en el lugar. Se escuchan testimonios de personas que lamentablemente han visto a sus familiares desaparecidos, pero a 13 kilómetros de Madre Mía, o en zonas en las que el contrasubversivo 313 no tenía ningún tipo de injerencia. 13 kilómetros no están lejos. No están lejos, pero para el ejército mantener el control. La Molina hay 13 kilómetros. Pero en épocas de guerra, en la época de la guerra de Sendero, que un jefe de unidad sobrepasara la jurisdicción de otro jefe de unidad sin saberse la responsabilidad era sumamente grave. Yo le cuento en un libro escrito además por un ex miembro del ejército, por un miembro del ejército del Perú, que es además novelista, pero además cuenta una historia real en el Valle de las Esmeraldas. Cintia cuenta que se encontraba una columna del ejército con otra en medio del campo y terminaban disparándose entre ellos, porque ni siquiera sabían porque se habían equivocado de camino, porque estaban... Pero todo eso se sabe. Todo eso se sabe. O sea, si hay una ocurrencia de ese tipo, al final desgraciadamente ojalá se supiera todo lo que pasó en la guerra contra la subversión. Todo eso se denuncia. La Cruz Roja estaba metida mañana, tarde y noche en esas bases. No, Cintia, ojalá se supiera. Entonces la Comisión de la Verdad no hubiera tenido que existir, pues. No, claro que sí. La Comisión de la Verdad habla del trabajo de la Cruz Roja en esas zonas. Si hubiera quedado claro, hoy día no tendríamos a la señora de Ayacucho haciendo el careo contra el señor Urresti, que por cierto ha sido una de las escenas más tristes que hemos tenido que ver en el país, más allá de que tenga razón, una situación tristísima, ¿no? Desgraciadamente las víctimas siguen cuestionándolas, diciendo tú no sabías, tú no estabas. Nosotros no podemos, justamente porque no se puede jugar con el sentimiento del familiar que está buscando justicia, es que tampoco se puede politizar una investigación. Y esa investigación, la del Ministerio Público, la del Poder Judicial,
No, pero la investigación en el Congreso es evidentemente política, porque a la investigación del es, Congreso le porque teme a pasar a, es, porque le has citado simplemente como testigo, pero teme pasar a no, condición yo de no dudo acusada. que voy a pasar investigada. Yo no dudo que el presidente Humala va a pasar Investigada. claro, a investigada. Yo no dudo que el expresidente Humala va a pasar a condición de investigado. Finalmente es la misión que tiene Becerril. No tiene, o sea, su misión no es encontrar la verdad. Ahora, es poder correr traslado de ese caso a la fiscalía a través de una investigación. Yo cuestionaba no solo el hecho de creerle a Ollanta con respecto a este tema, sino cómo se mantiene la confianza en una persona con la que usted trabajó de manera muy cercana, Sí, claro que sí. después de los casos y las delaciones de el señor Odebrecht, los benditos 3 millones. Antes había salido también un publicista diciendo el $1.000.000 que costó nuestra campaña, nuestra campaña fue En efecto. gracias a Odebrecht y a OAS. O sea, no solo hay un indicio, hay un montón de indicios. La campaña de Ollanta Humala era millonaria. En realidad, nuestras campañas en el 2006 y en el 2011, en efecto, se habla de millones porque las campañas presidenciales son así, se tienen que hablar de millones de soles. Pero después de la segunda vuelta, cuando hemos pasado a la segunda vuelta, nuestras campañas no han sido las millonarias. Pero la plata no llega sola. Pero en el caso de la publicidad, justamente, siempre llega acompañada. Nosotros hemos hecho todos los reportes ante OMPE y la primera campaña, no recuerdo muy bien a cuánto llegó, pero la segunda llegaba a 22 millones. Si alguna parte de ese dinero, alguien supusiera que alguna parte de ese dinero es dinero ilícito, el 90%, el 85%, 90% de ese dinero llega a los medios de comunicación, llega a través de la publicidad a los medios de comunicación, que es lo que más se paga. Ya, Entonces, pero la culpa no es de los medios, nosotros no tenemos por qué saber que a usted les paga Odebrecht. Coincido completamente. Ni tenemos por qué preguntar. Coincido completamente, pero a nosotros no nos ha pagado Odebrecht. Pero entonces, ¿por qué las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht? Y una cosa que tú has mencionado es sumamente importante, porque hay una declaración que ha dado el señor Jorge Barata que no coincide con la declaración que ha dado el señor Marcelo Odebrecht, que no coincide con la declaración que ha dado el señor Valdemir Garreta, porque son 3 personas. Más allá de eso, esos son los indicios que en Garreta efecto, nunca dijo que la plata era la misma plata que le ha llegado a Ollanta Humala. Pero son las 3 personas que han hablado con respecto al caso. No, al contrario, si usted analiza el testimonio de Garreta, casi respalda el testimonio de Marcelo Odebrecht. Y todavía Barata no ha dicho nada. Con respecto a nuestro caso, sí. Con respecto a pero no lo ha dicho dentro de un contexto de colaboración y ahorita puede decir lo que le da la gana y eso no sirve. Exactamente. ¿No? Entonces, por lo menos estamos de acuerdo que hay contradicciones. Y no estamos tan de acuerdo. Y yo sí se lo digo porque la declaración de Garreta y la declaración de Marcelo Odebrecht dice en la primera declaración, bueno, yo dispuse porque a mí me solicitaron del PT hacer la entrega. ¿Cómo? Se lo solicitó Barata. No dice que se lo solicita Barata. Se dice que se lo solicita el italiano. Es verdad. Y que pero va vía Barata. Lula, ¿no? el Barata es el que va con su dinerito. ¿No? La primera tingencia con respecto a eso. Palocky ha rechazado haber trabajado alguna cuestión con Perú. Ha rechazado haber trabajado, ¿por qué? Porque la supuesta cuenta del italiano se trabajaba a través de Joao Santana. Joao Santana jamás trabajó con el Partido Nacionalista. Jamás. Hubo una reunión y una estamos hablando de unos casos de corrupción donde el dinero se triangula para evitar ser descubiertos. En ese momento nadie va a decir, sí, ¿sabes qué? Yo coimé a Ollanta Humala porque te vas preso, pues, ¿no? Entonces, lo que se busca en el caso de Palocky, él ya ha visto reducida su pena. O sea, ya está en un proceso de delación. Pero por otras delaciones, no por esta. ¿A quién le creemos y a quién no le creemos? Pero ese señor no ha sido considerado en la investigación. Que acá nos interesa la delación de Barata. Y si va a confirmar lo de Odebrecht, lo de Marcelo Odebrecht, Ollanta Humala está en graves problemas. Cintia, tú fuiste muy cercana a la... No eras cualquiera. A la campaña. A la campaña. Yo recuerdo cuando venía Ollanta Humala a RPP, tú estabas parada, como te corresponde, al lado de él. Exactamente. ¿No sabías de dónde venía la plata que financiaba la campaña? Pero por supuesto que sí. Entonces, por supuesto que sí. Entonces, si no venía de Odebrecht, no venía de Odebrecht ni de Venezuela, como también se ha dicho a lo largo de
11 años, pero de 11 Brasil, años de Brasil, se ha dicho que nosotros hemos recibido dinero de Venezuela. Vamos. Y hasta el momento... Los estudios de Nadine sobre La Palma de no sé qué... Ay, no podemos quedar aquí 3 sobre horas, artículos que nunca escribió. 3 horas, claro que sí. ¿Y qué cosa es lo que tiene Fiscalía de la investigación del 2009? ¿Y aceite de palma? ¿De verdad? ¿La Tiene especialidad? informes, boletas. Ya, pero yo también puedo falsifican hasta tesis. Bueno, si vamos a ponernos y no a... hay publicaciones de ella ni medianamente serias para que justifiquen pero esta eso, plata. Pero ¿no? eso, lo que tú estás diciendo, en realidad es una mentira. Porque si tú no tienes... mía, yo estoy repitiendo lo que las investigaciones están arrojando. No, porque la investigación que hace la Fiscalía en el 2009 certifica, llama a las personas que emiten los informes, emiten las boletas, emiten los recibos. Todo eso está en un file. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que la gente no se da el trabajo de leerlo. Si a mí me inventan una factura para cubrir un dinero ilícito. Entonces dudemos de todo. Entonces dudemos de cualquier factura que se pague. Es tan sencillo como ver si el pago corresponde al servicio prestado. Yo no le puedo preguntar a la persona que falsificó la factura y tomarla como una palabra sagrada. En fin, a lo que podemos decir... Pero justamente, o sea, si vamos a dudar de todo, ¿cómo podemos poder confiar en lo que pueda presentar cualquier persona en su defensa diciendo que los contratos se hicieron, de que los trabajos se hicieron? Las confesiones de parte no son suficientes. Las confesiones de parte no son suficientes. Son un indicio que se debe investigar y que se investigó también por largos años y que se archivó y después fue reabierto con la portada de un diario. Para los que les gustan las leyes, sería importantísimo que analicen ese caso. Los casos que se cerraron y que no llegaron a cosas juzgadas siempre son susceptibles de ser reabiertos si hay más pruebas. ¿No? Con un indicio razonable, Cintia, no con la portada de por un lo diario, que veo, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, y ojo que yo creo que se están cometiendo excesos con la carcelería de los señores Humala, yo creo que ahí la justicia se le está pasando la mano, no puedes tener tanto tiempo preso a una persona sin acusación fiscal. Pero más allá de eso, una cosa es que nos parezca mucho la carcelería y otra cosa es no creer que hay ningún indicio. Es que indicios pueden haber. ¿Y el tema es que la investigación fiscal tiene que llegar del indicio a la prueba, del inicio a saber por lo menos qué delito se ha cometido. Pero yo creo porque finalmente, yo te digo algo, ya. Imaginémonos que recibimos el dinero. Y esa es la tesis de la Fiscalía, ¿no? Que nosotros lo hemos negado tajantemente porque no hubiéramos tenido ningún problema en recibirlo, no hubiéramos tenido ningún problema en publicitarlo. El PT es uno de los partidos más importantes de Latinoamérica, que tenía una coincidencia política e ideológica con nosotros. Eso no explicaría Nadine Heredia tratando de falsificar su letra de las agendas. Eso no explicaría además ese dinero tenía origen ilícito. Ese es otro tema que no es cierto y que los medios han tratado. No nos echen la culpa a los medios. No nos echen la culpa a los medios. Sí, esa información sale de Fiscalía, esa información sale de las investigaciones. ¿Por qué no sale completa la información de Fiscalía? ¿Por qué no sale completa la información de Fiscalía y se da cuenta también de que uno de los peritos, de que se ha denunciado que uno de los peritos ni siquiera tiene cómo sustentar que una persona ha cambiado su escrito? Pero a eso iba, ¿no? Los indicios para pueden eso es un llegar... perito, Cintia. Para eso es justamente, un perito. Para darse cuenta si la letra es la de la señora y si la señora está cambiando. Tiene que sustentarlo. Por eso se hace el peritaje. Entonces, otra vez, no le creemos a nadie, Cintia, o ustedes le creen a quien les conviene. No te pases. O sea, ustedes no le creen al perito y nosotros le tenemos que creer a sus testigos de parte. Está claro que no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que yo sí pido es que las personas que puedan decirme a mí que algo ha sucedido o no ha sucedido, por lo menos lean el caso, lean todo lo que se ha expuesto en el caso. Hemos leído hasta el cansancio y el tema tiene demasiadas aristas sin resolver. El fiscal se ha valido de documentos falsos, se ha valido de testigos falsos, se vale de un colaborador eficaz que tiene dos códigos, la misma persona, y que uno de los códigos confirma al primero de los códigos. O sea, si tuviera tanta fortaleza su caso
¿Por qué necesita cometer esas Es irregularidades verdad, que Cintia, llegan a la ilegalidad? Es verdad que no casi, nos vamos a poner de acuerdo, pero llegan el casi a la argumento de ilegalidad. vamos a dudar de todo, ustedes también lo utilizan cuando no les conviene aquello que se está afirmando. Bueno, podemos discutir, pero siempre tiene que estar de por medio la investigación, pero la investigación tiene que llevarse a través de un debido proceso. No solamente es el tema, por último, el tema del encarcelamiento es lo más mediático. ¿No? Y lo más sensible, y lo familiarmente lo más sensible para los niños del expresidente y de Nadine. Pero no es lo primero. A eso voy yo, porque ustedes se escandalizan porque es abusivo, está fuera de todo entendimiento, que no hay una acusación. Ojo, que la acusación no justifica. La acusación por sí sola no justifica la prisión preventiva. Totalmente de acuerdo. La prisión preventiva. Pero cuando no hay acusación ya no casi no lo justifica nada. Por lo menos no tanto exactamente, tiempo. Pero ¿no? nosotros hemos vivido desde el 2009, esta investigación desde el 2009 con una serie de irregularidades que lo de la prisión preventiva, siendo todo lo absurda que puede ser, termina siendo una raya más al tigre. Y es peor que eso, es que el presidente del Poder Judicial adelante opinión diciendo que solamente están esperando la acusación para abrir el proceso. Él no conoce el caso. No podrían tomar otra decisión. Podrían cerrar el proceso. Podrían cerrarlo. De acuerdo, cuando hay una acusación fiscal hay que evaluar si vale que se abra el proceso o no. Para un juicio oral. Es poco probable. Pero yo creo que Duberly Rodríguez es una persona seria. Se está refiriendo al hecho que están esperando la acusación para evaluar si abren o no el proceso. Yo creía que era una persona seria hasta que conocí que ellos están en prisión, que la familia Humalerede está en prisión por una decisión institucional. No tiene que ver una decisión jurídica ni legal. Cualquier miembro del Poder Judicial que conozca el caso, cualquier abogado de nuestro caso o de cualquier otro caso, sabe que esa es una decisión institucional porque lo ha dicho la cúpula del Poder Judicial. ¿Por qué optan por una decisión institucional? Eso no existe. Por más cúpula, el juez es libre de tomar una decisión y nadie se la puede cuestionar si es que está motivada. Yo lo dudo. Y lamento, lamento que en esta discusión, que en efecto es una discusión en la que no nos vamos a poner de acuerdo, y lamentablemente no es poco probable que me pueda poner de acuerdo con el presidente de la comisión. Si no me puedo poner de acuerdo con el presidente de la comisión para un día de citación, es muy complicado que me pueda poner de acuerdo acerca de qué cosa se conoce como la verdad y qué cosa es lo que está buscando la comisión. Pero si es así, mientras nosotros discutimos ese tema, hay dos personas que están llegando al 7º mes de una prisión preventiva absurda, que en el peor de los casos no tiene acusación. En efecto, en el peor de los casos. En eso fíjate que sí estamos de acuerdo. Pero que se tiene que revisar. Incluso si hubiera acusación, ellos deberían llevar su proceso en libertad, sobre todo porque han sido los únicos que han afrontado a la justicia todos los 11 procesos que tiene el expresidente Humala, los 12, creo que ya son 13, porque hoy día me he enterado que incluso le han abierto investigación. A Nadine por las compras de Estados Unidos. Todos se han afrontado aquí en el país y somos los únicos. El Partido Nacionalista, sus dirigentes, somos los únicos que no estamos afrontando un proceso de corrupción. Podemos no estar de acuerdo. Nuestro caso no es la bajada. No estamos de acuerdo en esta discusión, pero sí esperamos que cualquier injusticia o falta de debido proceso que ustedes encuentren sea atendida en Poder Judicial, porque eso le corresponde a todos los peruanos. Estamos esperando ahora la fecha del Tribunal Constitucional para poder ver el habeas corpus y que ellos puedan ver en libertad su proceso. Yo creo que sea un arresto domiciliario. Por lo menos estar con sus hijos yo creo que es indispensable. Pero vamos a ver, eso está en manos de la justicia, pero la galleta está en tus manos, Cintia, y vamos a ver si te depara un buen futuro o no. A ver. No sé. Listo. Ya. Esos paquetes parecen imposibles para las uñas largas, ¿no? Bueno, en todos... No tengo... O más o menos largas, las tengo casi comidas. Sé la mejor versión de ti mismo. Está bien, sí, bien. Claro. Funciona para lo que se te viene. Le funciona a todos, en realidad. Mucho que conversar todavía, Cintia. Sí, claro ahí que sí, nos interesa también saber cuál es el futuro del nacionalismo, cómo si se piensa reconstituir o no esa propuesta. Pero hoy día se nos acabó el tiempo. Sí, claro que sí. Bueno, sobre todo el tema
En el tema del partido es continuar, la fuerza del partido es el tema ideológico, las propuestas, las ideas. Vamos a ver. En eso estamos. Necesitan a alguien que las lleve adelante, eso sí. Sí, claro que sí. Creo que el Congreso, a ver, señor Becerril, cálmese un poquito. La señora Cintia ha dicho que va. Así que dejemos de dar declaraciones un poco díscolas y o que salga con sus conversen, papelógrafos. ¿No he visto que ella ha salido con sus papelógrafos para ver el tema de las bandas criminales del fujimorismo, ¿no? Vamos, no, pues eso sería mucho pedir. Gracias, Cintia. ¿No? Estamos a la espera de eso. Vamos a ver entonces que se resuelvan los casos que están pendientes. Sí, Hay claro. todavía muchísimas dudas y sí, debido proceso merece todo el mundo en este país. Sí, claro. No Claro tenemos que que estar sí. todos de acuerdo, pero ese pedido... Un debido proceso. Es Es un debido todo lo que proceso con pedimos. todo lo que se... con Es todas las todo- garantías. es Para todo todos. lo que pedimos. Para Es todo todos. lo que pedimos. Muchísimas Exactamente. gracias, Cintia. Para todos. Bueno, estuvimos con la ex jefa de prensa de Ollanta Humala, que la veremos pronto seguro en la comisión Madre Mía, respondiendo a las preguntas del señor Becerril y los demás miembros. Hasta aquí llegamos, yo me tengo que ir porque mañana me levanto a las 5 de la mañana. Los espero en la primera edición de La Rotativa del Aire, vía, por supuesto, RPP Radio. Gracias por acompañarnos, ha sido un gusto estar con ustedes.